No cabe duda que todos saben esta historia que ha trascendido, ¿verdad? Se han hecho películas y se han escrito muchas cosas por saber qué hay detrás de todo esto. Y me refiero a todo ese programa que empezó al inicio del siglo XX, es decir, en el año 1000, 1001, 1002, 1011, 1012, 1014, por allí, cuando todo este empuje por las compañías de navío que buscaron construir el barco más grande, el más lujoso, el más seguro, para que pueda llevar a la gente más rica desde el continente europeo hacia Norteamérica. Y me refiero a ese buque llamado Titanic, que algunos dijeron, a este barco no le hunde ni Dios. ¿Escucharon eso? Ni Dios le hundiría a ese buque. Pero el 15 de abril del 2012, por la madrugada, todos sabemos la historia, ¿verdad? Todos sabemos la historia. El buque seguro, el más grande, el que nunca se hundiría en su primer viaje desde Londres o desde Inglaterra hacia Nueva York. Allí se fue, al fondo y al fondo del mar, ¿verdad? Murieron alrededor de 1,496 personas y nunca se supo lo que pasó. Ahora, ¿ustedes saben alguna de las razones por qué esta embarcación tan segura terminó en el fondo? ¿Cuáles son algunas de las razones que ustedes recordarán? Quizá recuerdan ustedes algunas de ellas. Yo les voy a hacer acuerdo. Pero una de ellas dice que no hicieron caso a los avisos de precaución de los otros barcos que estaban navegando en el mismo lugar y mandaban avisos, señales diciendo: témpanos de hielo, peligro, témpanos de hielo. Pero como este era la super embarcación, no le hicieron caso. Esa es una razón. No hicieron caso a los avisos. Número 2, fue hecho tan inmenso que no era fácil maniobrar este monstruo. Y por supuesto no habían practicado las maniobras necesariamente en caso de acercarse a un peligro. Número 3, pues se utilizó el diseño tradicional solo porque no se tuvo en cuenta adaptarlo a las enormes dimensiones del barco. Por lo tanto, no se había probado su respuesta a las maniobras. Entonces, antes de probar, se le lanzó a realizar este viaje inmenso. Otra razón más que me parece interesante es que se había desviado de la ruta de la navegación. Había pensado que durante el invierno era mejor irse un poco hacia el sur. ¿Qué pasa? Que hubo desprendimientos de témpanos inmensos y estaban yendo hacia el sur y allí hubo el choque. Uno más, y este me parece bastante interesante. Se habló de que se usó los mejores materiales de construcción, es decir, el acero que se puso en el barco fue el mejor. No, el acero que se puso en el barco fue el mejor para los buques de aquel entonces, excepto que para colocar esas grandes planchas de acero en la parte baja, donde choca con muchos objetos, las planchas eran de acero,
pero las placas que sostenían entre acero y acero, entre plancha y plancha, tenían 8 pernos para sostener. Entonces, cuando veías la placa, aparecía 8 pernos. Pero ¿saben lo que pasó? Algunas de estas placas tenían 8 pernos y otras tenían 4 pernos. Y en el lugar de los otros que faltaba, solamente simulaba aparecer la cabeza del perno. Pero no era solamente esa una situación bastante crítica. Ya hace pocos años atrás, cuando encuentran al Titanic y sacan los pernos y hacen la evaluación, el nivel de escoria que tenían estos pernos era muy lejos de lo requerido para ponerlo ahí. De modo que este inmenso barco sucumbió al choque porque volaron las placas que sostenía a las grandes planchas. Ese teléfono está haciéndome competencia, ¿no es cierto? Está como uno de esos pernos que no funciona donde debe estar. Esos pocos pernos con escoria, muchos dicen, eso fue la razón por qué al momento del choque no aguantaron. Primeramente, que deberían ser 8 todos, y algunos tenían 4 y otros 8, otros 4 y otros 8. Número 1. Número 2, que tenían que ser pernos de la mejor calidad, sin el nivel de escoria que cause problema. Pero estos tenían un nivel de escoria que causaba problemas. Y yo quiero hacerles la pregunta: ¿están seguros que la fe que Dios ha puesto en ustedes es aquella fe que garantiza todo? ¿O estamos engañados? Yo creo que es necesario responder eso. Y el apóstol Pablo escribe porque está preocupado por esta situación. Y vamos a ir al capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas nos encontramos con algo terrible que estaba pasando con esas iglesias que son de la región de Galacia. Galacia, ¿cuándo lo han escuchado? Tal vez nunca, pero Turquía sí, ¿verdad? Bueno, esa región que quedaba más o menos en el centro de Turquía, donde el apóstol Pablo en su tiempo, hace 2000 años atrás, cuando fue el primero en pasar a ese lugar, predica y establece iglesias cristianas en en Galacia. Pasa el tiempo y luego vuelve otra vez y fortalece y vuelve a enseñar en las iglesias. Pero en su tercer viaje, él escribe esta carta y expresa la preocupación que él tiene. Tremendo lo que pasa, porque Pablo, con la autoridad que él tiene, hace uso de un lenguaje muy particular al escribir a estas iglesias que, si bien es cierto, empezaron con todo lo bueno, pero yo creo que tenían esas placas mentirosas que, siendo pequeñas, podían llevar al punto de que se cierren, que se eliminen y que nunca más existan. Es más, me he preguntado y me preguntaba mientras preparaba esta presentación, ¿dónde están esas iglesias? ¿Dónde está el testimonio? ¿Están allí las iglesias más grandes del mundo, allá en la región de Galacia?
de lo que yo sepa, las poquísimas son perseguidas y son tan pequeñas. No sé qué pasó. Pablo entonces se encuentra preocupado y escribe para hacerles notar un problema central. ¿Y cuál era ese problema central? Era la provisión que Dios había hecho, que nosotros lo conocemos mientras leemos el texto como fe y gracia. Fe que a mí no me cuesta nada. Tener fe y creer. Y gracia que habla de ser gratuito. Ese tema es el tema central cuando uno comparte el Evangelio. No tienes que hacer nada. Si alguien te dijo que tienes que hacer algo, empezó con el Evangelio equivocado. No tienes que hacer nada. Por eso el temor de muchos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me piden hacer esto, esto, esto y esto. Y me obligan a dejar de hacer esto, esto y esto. ¿Sabe? Lo primero que me confronta el Evangelio es solamente a creer y a entender que es gratuito lo que Dios me ofrece. Y eso tenía claro Pablo, y Pablo escribe porque los falsos profetas habían venido ahí acosando y diciendo: la gracia no es suficiente, la fe no es suficiente, la cruz de Cristo no es suficiente, el Espíritu Santo que habla el Evangelio de que cuando yo creo pasa a ser quien mora en mí, no es suficiente. Las promesas para los lectores de la Biblia, que saben que las promesas dadas a Abraham, para ellos y para todas las generaciones, por toda la historia de la humanidad, no es suficiente. Y bueno, ellos decían: hay que implementar esto que ahora ni siquiera tenemos idea ni conocemos. Hay que implementar la circuncisión. Y qué bueno que no fuimos parte de esa iglesia, ¿verdad? Porque si no, varoncitos, eso hubiera sido triste. Había que implementar la circuncisión como un signo para ser parte de la familia de Dios. Y ellos, los judaizantes, los judíos cristianos, maestros, habían tomado esto para enseñar que hay algo más que hacer para ser salvos. Así que les invito, y voy a leer solamente versículos del 1 al 5, ¿me acompañan? Versículos del 1 al 5 de Gálatas 3, y dice así: seguramente se han dado cuenta que ocupo mayormente la versión, la Nueva Traducción Viviente, opuesto a la Biblia que siempre uso en casa, igual con esta que es la Reina Valera. Así que yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así. Noten el lenguaje de Pablo. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si le hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Versículo 5. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron
acerca de Jesucristo. Wow. Notaron primeramente el lenguaje que usa Pablo. Yo diría la furia que tiene este hombre por lo que está pasando en estas iglesias de Galacia. La reacción de Pablo es fuerte. Es fuerte ante el ataque de estos falsos maestros. Porque miren, el ataque era contra la iglesia del Señor, número uno. El ataque era contra la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en el texto encontramos que Él trae a la memoria de ellos la obra del Espíritu Santo, el conocer a Jesucristo y lo que Dios ha hecho para darnos. Así que el ataque es para la Trinidad y el ataque es para el ministerio de la fe y de la gracia. Porque ellos decían, no, aquí hace falta algo más. Algo más. Pablo aplica el método de preguntas, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? El método de preguntas es impresionante. Así que yo quiero revisar las preguntas. Vamos viendo, son 5 preguntas. Y vamos sacándole provecho a cada una de estas preguntas. Vamos al versículo 1 y la pregunta primera que aparece ahí es: ¿hay Gálatas tontos? Primeramente me sorprendo, ¿por qué les llamó tontos? El apóstol Pablo era este grande. Pero ustedes pueden decir, no, tiene razón, porque por acá necesita que se les diga. ¿Pero por qué les llamó así? Y número 2, le hace la pregunta: ¿quién los ha hechizado? ¿Qué? ¿Puede pasar eso con la iglesia cristiana? ¿Puede de alguna manera tener tanta influencia el hechizador como para hechizarlos? Reclámele a Pablo. Yo no estoy diciendo. Pero Pablo lo dijo con tanta claridad y no lo dijo ni por insultar, ni lo dijo por no encontrar otra palabra adecuada. Lo dijo con sentido de causa. ¿Sí entiende eso? Antes de revisar la pregunta, entonces, debo hacer un par de observaciones. Primero, que Pablo dice que están hechizados o no se dieron cuenta que les expliqué de Cristo a tal punto que era casi como verlo con sus ojos clavado en la cruz. Número 1. Y eso me hace pensar que cuando enseñemos a alguien y compartamos el Evangelio, sabe, que hagamos con tal certidumbre que les llevemos a vivir lo que dice la palabra. Y número 2, la otra observación es que la estrategia de cómo comunicar el Evangelio. La estrategia. Qué bueno que se tenga en claro, que se aplique la estrategia. Ahora vamos de regreso a la pregunta. ¿Quién os ha hechizado? ¿Pueden los creyentes, pueden los miembros de una iglesia ser hechizados? Que de paso todavía hay hermanos que vienen a la iglesia y que van a consultar con quienes, dígame por favor, alguien me embrujó. ¿Sí sabe que todavía hay hermanos que hacen eso? Que todavía quieren leer algo para ver si les enseña lo que está pasando. Es que todo me va mal. Si es que son los jóvenes, cada chica con quien estoy me engaña. O si es un empresario, cada negocio que implemento me va mal, me roban. Todo me va mal. Ah, pues estás embrujado. Entonces deberás ir a algún lugar para que te desembrujen. ¿Saben? No hay cosa más clara que cuando el enemigo te atrapa, te llevará mentira tras mentira. Mentira tras mentira. Pero hay una cosa clara. Los cristianos son seducidos. Y más los cristianos que están tratando de mezclar el agua con la leche, de poner los pernos con más escoria donde no debe poner. Y Gálatas más adelante nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por allí
justifica entonces la situación. Muchas de nuestras iglesias y nuestros líderes pueden estar bajo estos mismos perfiles de ser hechizados. Pero ¿qué mismo le pasará por la mente? ¿Qué mismo es eso de ser hechizados? Pedro es muy claro para decir que andemos, ¿no?, con los ojos abiertos. Cuidado, porque dice el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Sabe cuál es la idea del león rugiente buscando a quien devorar? El león rugiente se dice que comúnmente el que ruge ya no es el experto, es el león viejo, que por su bravura piensa que no va a poder nada. Pero a la presa descuidada le atrapa. Así que hay muchas razones por el uso del término que Pablo hace aquí, hablando de que pueden ser hechizados. Sabe que en la actualidad hay un movimiento, y hay muchos movimientos, y hay muchas organizaciones que se llaman iglesias o ministerios, que bien pueden caer en este plano de hacer un trabajo bajo el perfil de estar hechizados. No tienen claridad en compartir la palabra y bajo intereses particulares hacen ministerios. ¿Sí sabe eso? Pero no solamente eso, miren, hay una organización que se llaman Evangélicos y Católicos Juntos, que se dio más en Norteamérica y con Europa, en donde firmaron un acuerdo que todos son cristianos y que son hijos de Dios. Y si usted quiere encontrar información, solamente ponga ECT y va a tener toda la información. Esto ocurrió más o menos en 1994 por allí, y la organización todavía sigue. Si escuchamos de ecumenismo, ecumenismo no es que los evangélicos entre bautistas, Asamblea de Dios, pentecostales y alianzas se sienten juntos. No, eso no tiene nada que ver con ecumenismo. Vaya y vea cuando las organizaciones del mundo se sientan juntas, que pueden ser de tendencia cristiana, budista, musulmán, hindú. Entonces estamos hablando de un problema serio. Así que, mis hermanos, un gran número de iglesias en nuestros tiempos conocerán como iglesias liberales, iglesias que apoyan a los pastores para que tomen el liderazgo, no importa si son homosexuales o no, y los ponen, que apoyan el matrimonio igualitario, porque el amor hay que ponerlo a favor de todos, ¿no? Se predica un evangelio muy lejano, apartado del verdadero evangelio de Jesucristo. Debemos preguntarnos cuando vamos a una iglesia: ¿será una iglesia hechizada? Qué fuerte el término, ¿ah? Qué fuerte el término. Pues, mis hermanos, cuando hablamos de ser hechizado, en las palabras de Pablo, implica que podemos caer bajo el poder demoníaco. El alejarnos de la palabra de Dios y alejarnos de la relación con el Señor, somos víctimas de vivir una vida de ese tipo. Lo que pasaba con la iglesia de Galacia era que ellos estaban no solamente poniendo de lado el evangelio, sino añadiendo algo al evangelio, y esto era peligroso. En nuestros días, el enemigo se encarga de corromper el evangelio de una manera impresionante. Totalmente distorsionados. El interés de ser grandes ministerios, reconocidos por todo el mundo, de estar a la cabeza de todos, de tener las mejores empresas, de tener el mejor dinero. Y el evangelio es diluido para ser presentado de una manera diferente a cómo es presentado el evangelio.
Y Pablo viene con este ímpetu y tiene esta furia hacia esta situación y les dice: ustedes, falsos maestros, han caído bajo la manipulación. Y él dice: eso significa que están embrujados. Si hoy queremos responder a la pregunta, ¿quién les ha hechizado o embrujado? En nuestros días es el mismo enemigo. Son las mismas artimañas que hizo con los hermanos de allá de Galacia. Empieza en la familia, empieza con los profesionales de la casa, empieza con los niños, porque ahora ellos son el objeto para enseñarles. Pero es tremendo cuando con la cabeza del hogar hay distorsiones sobre qué es lo que creo y qué es lo que debo creer. Es peligroso. Y esto se debe mucho a las muchas fuentes de donde yo acudo para enseñar o para aprender. ¿Sí? Es que ahora es como palabra de Dios lo que me diga cualquier página de internet. Si voy allá y eso lo dice, yo lo creo. Qué vergüenza, ¿no? La segunda pregunta que encuentran ustedes está en el versículo 2. Dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, responde Pablo mismo. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Por eso tienen al Espíritu Santo. Mis hermanos, entendemos por qué somos merecedores de la vida eterna. Esa era la pregunta que hacía Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Entienden por qué? ¿Por qué son merecedores de ser perdonados, de ser hijos de Dios, de ir a la vida eterna y todo lo demás? Pero claro, los maestros de la iglesia habían dicho: no, la gracia no es suficiente, la cruz no es suficiente, el Espíritu Santo no es suficiente. Entonces se encontraban fabricando toda esta idea: tienen que circuncidarse, si no, no van a ser salvos. Tremendo, ¿verdad? ¿Será que aún hoy estamos siendo víctimas de algo parecido? Y la respuesta es: hoy, por todo lado. El Evangelio nos enseña cómo llegas a ser creyente. Y hay un solo Evangelio, y hay una sola verdad. ¿Cómo eres justificado? ¿Cómo yo soy justificado? Por la fe y por la gracia. Y por nada más. Les leo rápidamente varios versículos que son muy conocidos para todos nosotros, pero Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Es esa una verdad o no? Pero ¿por qué se nos ha metido en la cabeza? Es que tal persona es cristiana, pero no hace nada. Y le califico que tal vez no es cristiana, porque quizá no hace lo demás que debe hacer. Vamos a Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Más la circuncisión? No. Más nada. Vamos a Juan 14:6. Jesús dijo, Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa? El día que escuchó y creyó.
Y aquí tengo que traer nuevamente lo que he traído en muchas ocasiones. Cuando decimos que la persona que levantó la mano ya es cristiana y viene acá y yo oro por esa persona. No, yo no estoy convencido de eso. Solo el Espíritu Santo sabe si esa persona lo hizo de corazón o no. Pero no puedo tomar eso como una norma de que así fue. Pero ese día de creer lo que escuchó, dice que el Espíritu Santo nos selló. Si yo no tengo ni idea de la experiencia de ser sellado, ¿por dónde me pusiste el sello, Señor? Toda la espalda, el frente, la cabeza, abajo, arriba, los pies. ¿Por dónde está el sello? Lo que sí es cierto, eso indica que Él es mi Señor, es mi dueño. Más adelante en Juan dice, nadie ni nada me podrá arrebatar de mis manos aquel que está sellado. Vamos a otro versículo, Efesios, y muy conocido, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Dentro de esta expresión, no por obras, está la circuncisión que obligaban allá en Galacia. Pero no solamente eso, está lo que nosotros los evangélicos obligamos a hacer a nuestros hermanos. Muchas cosas buenas. Y ya le voy a demostrar. Vamos al siguiente, Juan 6, 44. Nadie puede servir a mí, nadie puede venir a mí si el Padre no me envió. Si el Padre no lo trajo. ¡Qué genial! Tira al tacho, ¿verdad? Esa supuesta idea nuestra de que cuando yo di mi vida a Cristo. No. ¿Quién te vino a rescatar? El Señor. ¿Quién te trajo a Cristo, según este versículo? El Padre. Nadie viene acá a Jesucristo si el Padre no fue y te dijo, Joé, ven, te llevo a Jesucristo. Vamos al último. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados nuevamente. Qué grandioso, pero tiene sentido a través de la historia de mi vida cristiana. ¿Cuántos tienen 50 años de conocer al Señor? Porque yo supero los 50 ahorita. Claro, mi esposa. Pero algunos de ustedes superan los 50 años de conocer al Señor. Otros tal vez 20. Otros tal vez un año. ¿No es cierto? Entiendo realmente qué es lo que me ha hecho a mí un hijo de Dios. Y de allí para adelante, ¿qué es lo que debe pasar conmigo? Bueno, vamos a la tercera pregunta. Versículo 3 dice, ¿será posible? Miren esta forma de abordar el apóstol Pablo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Eso viene muy cerca a casa, ese reto. Por favor, escúchalo bien. Porque puede haber un problema serio con eso. Porque eso ya no está hablando solamente de los Gálatas. Eso me trae a mí también y me confronta. Mis hermanos, los esfuerzos de los Gálatas fueron las tradiciones de los judíos, fueron las prácticas religiosas de ellos, fue la circuncisión, eso fue para ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? En nuestros días eso no va con nosotros, ¿verdad? ¿Qué conoce usted de las prácticas de los judíos? ¿Qué conoce usted de la circuncisión? No conoce nada, ¿verdad? No conoce nada. Sí puedo decirle algo y con claridad. Cuando tenga a un
adventista del séptimo día, pregúntele, ¿por qué quiere que cumpla con el día sábado? Esa es una práctica del judaísmo. Y muchas otras más. No vaya a pelear con ella, no pierda tiempo. Déjelo de lado, no haga nada, no toque eso. ¿Por qué? Porque hay otras cosas muy propias de nosotros. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Les dice Pablo. Mi pregunta, por favor, ¿y qué para ti? ¿Y qué para mí? ¿Qué para ti y qué para mí? Déjeme traer esto y la lista. Nosotros buscamos tener más ministerios aquí. A veces soy demandado, ¿y por qué no hacen esto acá? ¿O no? ¿Por qué no hacen este otro acá? ¿Sabe que esta semana tuvimos reunión de oración el día jueves, reunión de varones el día viernes, y yo me fui con Joe para una ceremonial en campo abierto, así que no tienen idea cómo está mi coco. Esta mañana le decía a Joe, estoy cansado, hoy no quisiera ir a hablar en la iglesia. Y no estaba por ahí Jorge para decirle, Jorge, toma la posta y dale. Pero mis hermanos, no digo que es malo, pero traigo nuevamente el cuestionamiento. ¿Qué más debemos hacer en la iglesia? ¿Qué más? Y tenemos muchas ideas, ¿verdad? Es que no hacemos nada con las damas, no hacemos nada con los viudos, no hacemos nada con los viejitos, no hacemos nada con un mundo de gente, no hacemos nada, ¿verdad? ¿Quieres hacer? Trae el plan, yo solamente pongo ahí el sello de que vaya, hágalo, pero yo no lo voy a hacer. Hablamos mucho de servicio, hablamos mucho de reuniones para todos, hablamos de reuniones de oración, hablamos de encuentros, hablamos de discipulado, de células, de viajes misioneros y las reuniones de estudio bíblico toda la semana. Va a llegar al punto que va a reventar esto y de pronto no vamos a tener todos, o vamos a estar llenos de hacer esto para salir adelante. No quiero dejar la impresión de que esto no es bueno. Y quiero ser muy claro y muy puntual. Mis hermanos, el problema enorme es este: que para demostrar que yo soy un hijo de Dios, yo quiero hacer cosas. Que para demostrar que yo tengo madurez, yo quiero hacer cosas. Que para demostrar de que soy salvo, yo tengo que hacer todo eso. Ahora, no me malentienda. Quien es verdaderamente salvo se divierte y goza sirviendo y haciendo todo eso. El problema está en el orden de prioridad. Cuando usted pone acá arriba todo el hacer, yo estoy discipulando, yo estoy evangelizando, yo voy de misiones, yo hago reuniones de oración, yo hago el estudio bíblico, yo hago todo. Acá abajo le pongo relación personal con Cristo, íntima. Es que podemos no conocerlo a Dios y no tener tiempo con Él ningún día, ni una semana, y por mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo o estoy exagerando? El orden de prioridad. Yo no puedo hacer algo para aquel con quien yo no le hablo, ni me relaciono, ni busco conocerle más. Y acá abajo estoy ocupado haciendo un millón de cosas. Qué bueno sería invertir. Yo tengo mi tiempo con Él, le conozco más, me someto a Él, yo vivo a Él. Como resultado, me place hacer lo que hago. Y la iglesia de Galacia estuvo entrando en este proceso. Hagan esto, esto y esto. Si no hacen esto, no son salvos.
Y esto pasa a ser sumamente crítico, mis hermanos. Así que yo quisiera decir, diga conmigo, no a las actividades, primero a mi relación personal con mi Dios. No a las actividades, primero mi relación personal con Dios. Y diga conmigo en su corazón, a la luz de la palabra, primero va mi relación personal con Cristo. A la luz de la palabra, primero va mi relación personal con Cristo. Espero que tengamos claridad con esto, mis hermanos. Hay algo que debo reafirmar y reafirmar. Si yo no conozco al Señor y estoy ocupado haciendo cosas, no hay manera de convencerme de que soy un hijo de Dios. Ustedes han escuchado las historias de los pastores que han predicado por muchos años y que al fin dieron su vida a Cristo, ¿no es cierto? Que los maestros de escuela dominical, de pronto, en su proceso de enseñar y aprender, al fin conocen a Cristo. Hermanos y hermanas que han estado viniendo a la iglesia por años. Yo recuerdo tan claro una ocasión aquí, en esta sala de aquí a continuación, un hermano X que no está aquí, después de tener todo un tiempo, y recuerdo un estudio, que enseñó en la escuela dominical, que dirigía aquí, que hacía algunas actividades, he llegado al punto de entender de que no le conozco a mi Dios y yo quiero arreglar esto ahora. Y ahí dio su vida a Cristo. Yo no sé si de pronto alguien esté en esa situación. Es preciso que hagamos eso. Es preciso que hagamos eso, mis hermanos. La siguiente pregunta dice, ¿acaso han pasado por tanta experiencia en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Galacia? Por haber llegado a ser parte de la iglesia, la persecución no solamente le caía a los buenos, la persecución y todo el sufrimiento también lo vivieron los malos maestros. Y Pablo está diciendo, ¿no entienden esto? ¡Wow! Ustedes están sufriendo, pero están sufriendo y no les sirve de nada su sufrimiento. No hay alegría, ni gozo, ni gloria. No hay. Y la última pregunta. Pablo dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hagamos una pausa, porque es diferente a lo que dijo antes. Ahora trae el término milagro. ¿Creen que el Espíritu Santo, creen que Dios hace milagro porque ustedes creen en la ley? Yo cambiaría aquí un poco y diría, ¿creen que vamos a ver algún impacto de su servicio sin tener claridad a quién sirvo? Qué tremendo entonces lo que Él nos hace caer en cuenta. Para los Gálatas no había milagros y no había resultados. Eran religiosos y nada más. La religión les llevaba a un plano de ser hechizados más que todo por el enemigo. Eso era lo que estaba pasando. La verdad es que sí habrá impacto y habrá resultados y habrá milagros. Pero ¿por qué dice Pablo aquí? Por creer lo que se les enseñó sobre Jesucristo. ¿Saben? De pronto esto puede traer alguna perturbación. Pastor, yo he querido ver algún milagro en mi vida, pero nunca. ¿Será que no soy cristiano? Y no es eso.
el milagro más grande no es el que yo tenga que buscar que se haga en mi vida, sino el dejar que Dios haga a través de ¿qué? ¿Cuál es la enseñanza? De escuchar o de aprender o de aplicar lo que escucharon de Jesucristo. Sí, el Evangelio no es complicado. El Evangelio es tan claro y tan digno de que nosotros estemos muy cerca. A ver, les pido un minuto de atención y la razón de traer esto acá. ¿Ustedes tienen un poco de esto? Les puedo regalar hasta después del culto. Aquí tengo otro y aquí tengo otro. ¿Han escuchado acerca de todo lo genérico? Y cuando viene usted con un teléfono inteligente y en la calle encuentra lo genérico y compra un cargador, ¿cuánto le dura? ¿Y cuánto le dura el genérico? ¿O no han hecho? No diga que no. ¿Cuántos de estos tienen por allí? Ya pueden medir todas las calles con esto. Los cargadores originales suelen tener el logo del fabricante claramente impreso, mientras que los falsos pueden presentar un logo borroso o mal impreso. Además, verifica la información del fabricante como la dirección del número de contacto o algo parecido. Verifica el peso, verifica los pines, verifica las patitas del enchufe. La cosa es que el comprador del genérico cae en la trampa. ¿Cuál es lo atractivo? ¿Qué es lo que a mí me lleva a comprar un genérico? ¿Por qué compré esto? Esto lo compré en Bolivia, este grande, y estos otros lo compré en Ecuador. Lo atractivo era que no valía mucho y que sí funcionaba. Es que ese día funcionó, ¿verdad? Eso pasa con lo genérico. Piensa que me ahorro dinero, pienso que sí funciono, me saca de apuros, ¿verdad? Y yo me arriesgo y voy por lo genérico. El vendedor del genérico se vuelve experto en engañar, pues, ¿o no? ¿Verdad? Se vuelve experto en engañarte. Te promete que sí va a funcionar, te promete que sí es bueno y al fin te vende. ¿No será que a veces la fe es genérica para algunos de nosotros? Por no ir a la verdad, por no dedicar el tiempo. Me saca de apuros y yo voy a la televisión y allí puedo tener un buen mensaje. En esta mañana, mi hermano, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, voy por ti? Voy por tu palabra verdadera. Yo quiero reencontrarme contigo. Si bien es cierto, te sirvo y hago un poco de cosas, pero mi relación personal es muy fría. Primero contigo y luego te sirvo. Acompáñame en oración. Señor amado, gracias te doy, Padre, por tu palabra y el reto de la mañana, de esta mañana que de pronto es muy dura para mí mismo. Señor, gracias por hacerme entender contigo primero y con tu palabra, y luego puedo hacer el resto. Señor, pongo en tus manos mi vida. Quiero asegurarme, Señor, de estar siempre en la fuente verdadera, tu palabra. Permíteme, Señor,
de igual manera con la iglesia tuya, una iglesia bíblica, una relación con mis hermanos, Señor, para conocerte más. Gracias. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén.